Les damos a todos la bienvenida a nuestra reunión de fin de semana. De seguro vamos a disfrutar del alimento espiritual que se ha preparado para la conferencia bíblica y el estudio de la Atalaya. Para comenzar, podemos cantar todos juntos una canción de alabanza a Jehová. El número de la canción es el número 41. La canción se titula Padre, escucha mi oración y está basada en el Salmo 54. Canción número 41. Pues seguro que vamos a disfrutar de una muy buena reunión. Prestemos atención al hermano Fernando Cantero de la congregación Alcorcón Inglesa, que presentará el discurso con el título Las oraciones que Dios escucha. Estamos acostumbrados a que durante eventos deportivos veamos a los deportistas hacer signos religiosos. En algunas ocasiones vemos que alguien que se enfrenta al lanzamiento de un penalti está orando para transformar el penalti en el caso del fútbol, pero el portero también está orando para parar ese penalti. ¿A quién responderá Dios esa oración? Quizás en situaciones más críticas, como puede ser en una guerra, soldados en ambos lados oran, pero siguen muriendo muchos soldados en las batallas. Y situaciones más elevadas, más sublimes, como puede ser cuando se han reunido miembros de todas las religiones para pedir paz. ¿Se ha conseguido paz? Pues tristemente no hay paz en el mundo. ¿Significa eso que las oraciones son solamente un mecanismo para desahogarnos? ¿Que Dios no escucha esas oraciones? Pues vamos a ver un caso concreto que demuestra que sí, Dios escucha las oraciones. Vamos a leerlo en el capítulo 10 del libro de los Hechos, Hechos 10 y versículo 31. Hechos 10, 31, dice así. Y me dijo, Cornelio, tu oración ha sido escuchada y Dios ha recordado la ayuda que les has dado a los pobres. Así, Cornelio habla de un ángel que se le aparece que le confirma que su oración ha sido escuchada. Así que sí, las oraciones son escuchadas y son contestadas por Dios. Pero ¿significa esto que nuestras oraciones deben cumplir algunos requisitos, como hemos visto unas que son escuchadas, respondidas y otras no?
Pues efectivamente. Así que vamos a ver 5 requisitos que deben cumplir nuestras oraciones para que sean respondidas y escuchadas por Dios. El primer requisito, y el más lógico, es que si queremos que Jehová escuche nuestras oraciones, bueno, pues tenemos que dirigírselas a Jehová. Tenemos el ejemplo de Jesús. Si vamos al libro de Hechos, en el capítulo 2 y en el versículo 21, en el discurso que el apóstol Pedro dio en el Pentecostés y citando del profeta Joel, dijo: y todo el que invoque el nombre de Jehová será salvado. Bueno, pues es la más lógica de las condiciones. Si queremos que Jehová escuche nuestras oraciones, tenemos que dirigir nuestras oraciones a Jehová. Sin embargo, no es tan claro para muchas personas que utilizan imágenes para sus oraciones. Quizás ellos dicen que les ayuda a acercarse a Dios. Pero ¿qué efecto tienen las oraciones que nosotros hacemos a imágenes? Bueno, pues el Salmo 115 lo deja muy claro cuando dijo en los versículos del 4 al 8 que no son más que oro y plata, madera, tienen boca, pero no hablan, tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen, nariz, no huelen, manos, no tocan, pies, que no andan. Y lo peor de todo es lo que dice en el versículo 8, la conclusión de cómo afecta ese tipo de adoración o de oración a imágenes. Dice, la gente que los hace llegará a ser igual que ellos, también todos los que en ellos confían. Así que no solamente están orando a un objeto que no tiene ningún poder, que ni siquiera puede moverse por sí mismo, porque en las procesiones tiene que ser llevado por otros, sino que además el efecto que tiene en aquellos que las utilizan es que acaban teniendo ojos sin ver, oídos sin oír y pies sin andar. Así que esa adoración se vuelve inútil. Muy bien, primer requisito, orar a Jehová si queremos que Él escuche nuestras oraciones. Segundo requisito, estas personas dicen que, bueno, que como estas imágenes les ayudan a acercarse a Dios, los utilizan como mediadores. Pero ¿quién debe ser nuestro mediador? Lo leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 16 y en el versículo 23. Juan 16, 23 dice, y ese día no me harán ninguna pregunta. De verdad les aseguro que si le piden cualquier cosa al Padre en mi nombre, Él se la dará. Así que, ¿quién ha hecho los méritos de Jesús para que le utilicemos como mediador? Jesucristo dice que Él debe ser el mediador entre Dios y los hombres. Nadie, ningún humano, ningún santo, ninguna imagen, nadie que pueda ser representado ha hecho los méritos de nuestro Salvador Jesús. Así que nuestro mediador tiene que ser el que Él mismo dijo y como la Biblia indica, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es evidente que entonces nosotros utilizamos a Jesús como mediación dada a nuestra condición imperfecta. ¿Significa eso que nosotros le decimos la oración a Jesús y Él se la cuenta a Jehová? No, no es ese el papel de mediador. Nosotros hablamos con Jehová directamente por intermediación de Jesús. De la misma manera que si queremos llegar a un alto cargo del gobierno siendo amigos íntimos de a lo mejor algún secretario o alguien conocido por él, quizás pudiéramos conseguir una audiencia que no nos merecemos gracias a la relación que ese personaje importante tiene con nuestra amistad. No son por nuestros méritos por los que nosotros hemos conseguido la audiencia. Hemos conseguido hablar con el ministro porque somos hermanos, familia del secretario, y es él el que intercede. Quizás de esa manera comprendemos que no son nuestros méritos los que hacen que nuestra oración sea escuchada, sino que son los méritos de Jesús. Nosotros hablamos con Jehová y Jesucristo no es meramente un correo. Tercer requisito. Tenemos que tener una motivación correcta. Vemos el caso de Cornelio. Aquí está orando. ¿Cómo demostró él que tenía una buena motivación? Bueno, la Biblia dice en el libro de los Hechos que él había hecho dádivas a los pobres. Tenía un deseo sincero de agradar a Jehová.
Pues eso es lo que se tiene que demostrar en nuestras oraciones. Quizás estas personas que solamente se acuerdan de Dios cuando están sufriendo las consecuencias de sus malas acciones, como puede ser los soldados que están disparando y matando, pero ahora ellos no quieren morir en el frente. ¿O cuál es la motivación que pudiera tener un deportista? ¿Fama? ¿Dinero? ¿Es esa una buena motivación? Pues evidentemente no. Además, solamente en ocasiones nos acordamos de Dios cuando estamos sufriendo las malas consecuencias de nuestras acciones. Pero en muchos casos ni siquiera es una costumbre en nosotros el orar. Bueno, fijaos cómo lo ilustró Jesucristo, cómo es de importante que tengamos el hábito de orar frecuentemente para demostrar que nuestra motivación es correcta. Lo vemos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18 y en los versículos del 1 al 8. Lucas 18, del 1 al 8, dice: entonces les puso una comparación sobre la necesidad de que oraran siempre y no se dieran por vencidos. Les dijo: en cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a la gente. Y en aquella ciudad también había una viuda que iba vez tras vez a verlo y le decía: que se me haga justicia en este conflicto con mi adversario. Resulta que por algún tiempo él no quiso atenderla, pero después se dijo a sí mismo: aunque no temo a Dios ni respeto a la gente, como esta viuda no deja de molestarme, me aseguraré de que se le haga justicia para que no siga viniendo y haciéndome la vida imposible. Y el Señor siguió diciendo: fíjense en lo que dijo el juez, aunque era injusto. Entonces, ¿no se va a encargar Dios de que se les haga justicia a los escogidos suyos que día y noche le suplican ayuda mientras Él es paciente con ellos? Les digo que Él se encargará de que se les haga justicia rápidamente. Ahora, si nosotros estamos orando vez tras vez a Dios, pidiendo en ocasiones muchas veces lo mismo, que es lo que nos preocupa, ¿no sería eso una falta de fe? ¿Seguir insistiéndole a Jehová sobre nuestras peticiones? Pues fijaos cómo concluyó Jesucristo el relato. Cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿encontrará realmente esa fe en la tierra? Así que nosotros tengamos el hábito de orar y que vez tras vez insistamos en aquello que nos preocupa, muy al contrario de ser una falta de fe, Jesucristo lo relacionó con una fe fuerte, importante e incluso difícil de encontrar en el mundo. Así que esto no significa que nosotros vamos a repetir las oraciones, porque evidentemente Jesucristo nos dijo que no debíamos hacerlo, nos puso un modelo, pero no algo que debía ser repetido, sino que debemos utilizar diferentes cosas. ¿Cuál es el modelo de las cosas que podrían ser incluidas en nuestras oraciones? Bueno, pues recordamos la oración modelo de Jesucristo en Mateo 6, 9. Debemos hacer peticiones correctas. Los ejemplos de cuáles son las cosas que podemos pedir en nuestras oraciones, pues nos ayudará a hacer ese tipo de peticiones en nuestras oraciones. Podemos pedir cosas por la santificación del nombre de Dios, ¿verdad? Es lo que vemos que Jesucristo empieza pidiendo en Mateo 6, 9, la venida del reino de Dios, la prosperidad de la obra del reino, pedir por los que llevan la delantera, el cuerpo gobernante, el comité de la sucursal, los que sufren persecución en países como Rusia o Eritrea, los hermanos que conocemos enfermos por nombre, hermanos de edad avanzada, frágiles y vulnerables. Todas esas cosas son muy agradables a Jehová y tienen mucho efecto. Pero también podemos pedir por cosas de interés personal. Vamos a ver la foto número 4. Quizás esta persona está pidiendo para ganar la lotería. ¿Pensáis que esa petición es correcta? Bueno, primero está violando un principio bíblico que es el de no ser avariciosos. Evidentemente, ya violando ese principio bíblico es difícil que esa petición que estamos haciendo sea agradable a Jehová, pero encima el propósito de la lotería no es simplemente que el de tener mucho más dinero que el que necesitamos. Y el ejemplo que Jesucristo nos puso era que teníamos que pedir el pan para cada día, el sustento diario, y no en exceso, como muchas personas
de este tipo quieren. Y hay una cosa que podemos pedir, que de todas las cosas que están incluidas en nuestras oraciones, Jehová nos dice, yo veré, determino si será correcto o no. Pero hay una cosa en la Biblia que nos dice que si la pedimos, se nos concederá. ¿Qué cosa es? Vamos a verlo. En la carta de Santiago, en el capítulo 1, y en los versículos 5 a 7, dice, Santiago 1, versículos 5 a 7, dice así. Así que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios y la recibirá, porque Él da generosamente a todos y sin reproches, pero que siga pidiendo con fe, sin dudar nada, porque el que duda es como una ola del mar impulsada por el viento y llevada de un lado al otro. De hecho, esa persona no debería pensar que va a recibir algo de Jehová. Así que, ¿qué es lo que podemos pedir que dice la Biblia que se nos concederá? Sabiduría. Tenemos el caso de Salomón. Y aquella petición le fue tan agradable a Jehová que Jehová le dijo, te voy a dar lo que has pedido, la sabiduría, y también todas las otras cosas que no has pedido. Así que, bueno, si Jehová nos dice que es gratis, que nos la va a dar, que si la pedimos se nos concederá, bueno, pues pidámosle sabiduría. También podemos pedir ayuda para vencer cierto pecado o debilidad, cosas que nos hacen muchísimo más gozoso y alegre nuestro servicio, como conducir un estudio bíblico, poder llevar a alguien al bautismo, o otras preocupaciones de índole material, porque Jehová sabe que nuestra responsabilidad es mantener nuestra familia, podemos pedir empleo, podemos pedir que la salud o la falta de salud no nos limiten en su servicio o que podamos seguir haciendo todo lo posible. Así que evidentemente todas estas cosas demuestran que debemos pedir cosas que estén de acuerdo con la voluntad de Jehová. Bueno, ahora cuando hemos orado a Jehová por medio de Jesús con una motivación correcta y lo que pedimos es correcto, ¿qué se espera como quinto requisito de nuestras oraciones? Pues tenemos que trabajar por aquello que hemos pedido. Fijaos, se nos dice que debemos orar a Jehová, pero quizás alguna de las cosas que hemos pedido era conducir un estudio bíblico o llevar a alguien al bautismo. Bueno, pues ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Fijaos, salir a predicar. Si nos sentimos tristes, ¿qué es lo que tendríamos que no dejar de hacer? Asistir a las reuniones. El ánimo que recibimos y el estímulo en nuestras reuniones es básico. Si queremos tener sabiduría, pues estudiar la Biblia. Estas son las cosas que van a hacer que el Espíritu de Jehová pueda empujarnos y conducirnos en la buena dirección. Así que tenemos que ser consecuentes con aquello que pedimos en nuestras oraciones. Es muy importante que trabajemos para aquello o por aquello que pedimos. Bueno, quizás pudiéramos pensar, bueno, pues si estoy trabajando yo por conseguirlo, en realidad no soy yo, no es Jehová, no es la oración la que me lo está dando, soy yo mismo, ¿no? Porque yo estoy trabajando por conseguirlo. Bueno, lo que Jehová hace es bendecir nuestros esfuerzos. La bendición es como una multiplicación. Si nosotros nos esforzamos cero, por mucho que Jehová multiplique nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, el resultado va a ser cero. Así que nosotros tenemos que esforzarnos un poquito o todo lo que podamos para que con la bendición de Jehová, con esa multiplicación que representa esa bendición, el resultado sea mucho más positivo de aquello que nosotros pudiéramos haber conseguido con nuestras propias fuerzas. Así que no basta con solo orar por tener el privilegio de conducir un estudio bíblico, tendremos que ser celosos en la predicación, al hacer revisitas, volver a visitar a las personas. No siempre es fácil, pero quizás podemos buscar maneras de conseguirlo con imaginación, a dar el testimonio. Así que nuestro esfuerzo hará que gracias a la bendición de Jehová, que es quien hace crecer, tengamos buenos resultados.
podemos ver el ejemplo de lo que es trabajar por aquello que pedimos con el caso de David y Absalón. Cuando Absalón se rebeló, David, os podéis imaginar cómo se sintió. Profundamente triste, podríamos decir que deprimido. En ese momento en el que Absalón se rebela y muchos de la nación se ponen de su parte, David se entera de lo que leemos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 15 y en los versículos 31 a 34. Segundo de Samuel 15, versículos 31 a 34. Entonces le dijeron a David: Aitofel es uno de los que están conspirando con Absalón. Al oír esto, David dijo: ¡Ay, Jehová! Te ruego que los consejos de Aitofel se vuelvan como los de un tonto. Hasta aquí. ¿Os fijáis? Aitofel se dice, era el consejero del rey, que su palabra era como la palabra de Jehová. No fallaba. Bueno, pues ahora David pide que el consejo de Aitofel se vuelva como el de un tonto. Aitofel no había fallado nunca en sus consejos. Todo lo que había dicho, imaginaros que se le comparase a la palabra de Jehová, había funcionado. Pues en este momento la petición de David es clara. Sabe que ese consejo de Aitofel será fundamental en cuál sea el desenlace de esta rebelión por parte de su hijo. ¿De qué manera David trabaja por aquello que ha pedido en oración, aun siendo una cosa que jamás había ocurrido? Pues seguimos leyendo. En el versículo 32 del segundo libro de Samuel, capítulo 15, dice: Cuando David llegó a la cima del monte donde la gente solía adorar a Dios, Usai, el arquita, estaba allí esperándolo con su túnica rasgada y con tierra en la cabeza. Usai era también consejero de David. Sin embargo, David le dijo: Si vienes conmigo, serás una carga para mí. En cambio, puedes ayudarme a frustrar los consejos de Aitofel si vuelves a la ciudad y le dices a Absalón: Soy tu siervo, oh rey. Aunque antes servía a tu padre, ahora soy siervo tuyo. ¿Cómo se desenvolvió el asunto? Bueno, en este momento, Absalón pide consejo a todos sus consejeros. Allí está Aitofel y allí está Usai. Le pide consejo a Aitofel y Aitofel acierta de pleno y le dice a David y le dice a Absalón: tu padre está triste, tu padre está deshecho, ahora mismo atácale y le vencerás completamente. Y así era, esa era la situación. Sin embargo, Usai dice: mira, tú conoces a tu padre, Absalón, tu padre es como una fiera, ahora mismo está profundamente enfadado, ahora si le atacas va a ser peor. ¿Por qué no esperas un poco, dejas que la situación se tranquilice y en campo abierto, dada la ventaja que tienes, le humillas y le ganas definitivamente? Fijaos qué consejo, ¿eh? O sea, Usai estaba dando tiempo a David, que era precisamente lo que necesitaba en este momento. ¿A quién haría caso Absalón? ¿El consejo de Aitofel, que no había fallado nunca? ¿O el consejo de Usai, a pesar de ir en contra de lo que pareciera la lógica? Pues Absalón hizo caso a Usai. Así que muy bien Usai frustró el consejo de ese sabio que jamás había fallado. ¿Por qué? ¿Por el esfuerzo de David o de Usai? Evidentemente no. Jehová se encargó de que Absalón creyese ese falso consejo. Y así aconteció. Dio tiempo para que David recibiera más fuerzas, más apoyo en batalla y finalmente en un campo, frente a frente, David venció a Absalón y acabó con aquella rebelión. Muy bien, vemos claramente que el esfuerzo de David pudo ser bendecido por Jehová y finalmente se cumplió lo que estaba pidiendo. Así, de la misma manera, nosotros cuando pidamos cosas, esforcémonos por aquello que le estamos pidiendo. Pueden ser cosas de índole personal,
pueden ser cosas de índole espiritual, tenemos una gran variedad de asuntos, puede ser por nosotros, puede ser por otros. A Jehová le agrada que hagamos ese tipo de peticiones, pero también podemos esforzarnos, ¿verdad? Como hemos dicho, de muchas maneras positivas, podemos trabajar por aquello que hemos pedido. Bueno, ¿y de qué maneras puede Jehová responder nuestras oraciones? Bueno, pues hemos visto el ejemplo de Cornelio. ¿Cómo respondió Jehová la oración de Cornelio? Bueno, pues se le apareció un ángel. ¿Debemos esperar nosotros que un ángel responda a nuestras oraciones? Podemos pensar, no, Jehová no va a responder nunca a nuestras oraciones por un ángel, eso ya no pasa. Pues sí, Jehová sigue respondiendo oraciones por medio de un ángel. Esas ocasiones en las que hay una persona orando por encontrar la verdad o por agradar a Dios y un testigo de Jehová orando por empezar un estudio bíblico y el ángel hace que se encuentren. ¿Verdad que es un ángel el que ha respondido a la oración? Que nosotros no veamos todo el esfuerzo que los ángeles están haciendo no significa que no colaboren en responder nuestras oraciones. Así que puede ser que Jehová utilice un ángel para responder nuestra oración, pero puede ser que utilice otros medios. Hemos pedido sabiduría, quizás somos un padre de familia o tenemos que enfrentarnos a una decisión importante y ahora es quizás un hermano de la congregación, no tiene por qué ser un anciano o un siervo nombrado, puede ser un hermano que ha pasado por una situación parecida y que a nosotros puede darnos la impresión de que no es el mejor hermano, pero precisamente Jehová sabe que es el que nos puede dar un consejo sabio. Quizás la sabiduría venga por ahí. Así que, ¿qué significa esto? Que cuando pedimos algo a Jehová en oración, debemos estar preparados a la manera en la que Jehová responda a esa oración. Quizás puede ser por medio de un artículo, de una publicación del esclavo, ¿verdad? Puede ser por medio de un anciano, puede ser por medio de un hermano, quizás un ángel, como hemos visto, puede ser de muchas maneras, pero a lo mejor la manera o cómo Jehová responde la oración no es exactamente como nosotros pensábamos. Por eso debemos estar atentos a la manera en la que Jehová puede responder esa oración. Quizás nosotros pensemos, bueno, yo he orado a Jehová por medio de Jesús, con una buena motivación. Lo que le pido es correcto y estoy esforzándome por conseguirlo. Pero Jehová no responde a mi oración, aún así. Bueno, puede ser que la respuesta sea no, porque no también es una respuesta. O quizás sea no por ahora, es decir, no es el momento todavía para dar esa respuesta. Quizás recordamos esa ilustración de dos padres hablando en el que deciden en un momento vamos a comprarle la bicicleta a Pablito porque se la ha merecido, le hemos dicho que si sacaba buenas notas tendría una bicicleta nueva y ahora la madre piensa y dice, uff, pero es que Dieguito es tan travieso, si le compramos la bici a Pablo, Diego se va a querer subir en la bici y es pequeño, la puede liar. Así que, ¿por qué no esperamos a que Diego sea un poco más mayor? Y entonces compramos la bicicleta a Pablo, aunque es verdad que se la merece, pero así los dos pueden disfrutar de la bicicleta y nosotros también estaremos más tranquilos. Pues muy bien. ¿Qué es lo que ilustra esta situación? Pues que habrá ocasiones en las que Jehová ve más o ve de una manera más abarcadora cómo afecta lo que nosotros estamos pidiendo. Puede ser que diga que no o puede ser que no es el momento para que se responda eso. Pero debemos seguir con fe pidiéndole a Jehová aquello que nos preocupa, porque el grado de preocupación que nosotros sentimos por aquello que estamos pidiendo también es algo que le afecta a Jehová a la hora de responder a nuestras oraciones. Bueno, ¿qué es lo que nos asegura la Biblia? Lo que encontramos en el Salmo 65 y en el versículo 2. El Salmo 65, 2 dice: a ti
el que escucha las oraciones, a ti acudirá gente de toda clase. Jehová, uno de los títulos que él se da es el que escucha las oraciones. Pensad que hay momentos en los que nuestras oraciones ni siquiera son expresadas, simplemente las pensamos. ¿Qué privilegio tenemos de poder hablar directamente con Jehová simplemente orando desde nuestra mente? Esa comunicación con nuestro pensamiento, nadie en el universo la tiene. Se la ha reservado Jehová para sí. Así que cuando nosotros, incluso pensando, oramos a Jehová, solo Jehová escucha nuestras oraciones. De ahí que la Biblia diga que Él es el que escucha las oraciones. A Dios le agrada que le pidamos cosas. En realidad, Jesucristo nos dijo, ¿va a dar un padre una piedra si le pedimos pan? Sigan pidiéndole a Dios. Jehová quiere que le pidamos ayuda para poder cumplir con nuestra comisión y con nuestro servicio. Así que Él está deseando que le pidamos ayuda para que nadie pueda decir que Jehová está interviniendo en un asunto en el que nadie le ha llamado. Evidentemente, cuando nosotros pedimos ayuda a Jehová, Jehová tiene la base perfecta para intervenir y darnos su ayuda. De ahí que Jehová se complazca tanto en que nosotros sigamos orando y sigamos pidiendo por aquello que nos preocupa. Jehová nos asegura que dará debida atención a nuestras peticiones. Bueno, pues sigamos orando a Jehová por medio de Jesús, con una buena motivación, pidiendo cosas que le agraden a Jehová y trabajando por aquello que pedimos, y conseguiremos vivir en el mundo en el que todas las oraciones de la humanidad sean contestadas. Muchas gracias, hermano Cantero, por el excelente discurso que has presentado. De seguro estos pensamientos bíblicos nos han ayudado a meditar en cómo son nuestras oraciones y acercarnos a Jehová mediante ellas. Podemos continuar con la reunión prestando atención ahora al estudio de la Atalaya, que será dirigido por el hermano Jürgen Vayan. Así damos comienzo a nuestro estudio, después de haber escuchado esta magnífica conferencia, muy práctica, muy motivadora también. Y es el artículo de estudio número 50 que vamos a analizar hoy, cómo van a resucitar los muertos. Y como siempre vamos a iniciar nuestra reunión, esta segunda parte de ella, con una canción. Vamos a cantar juntos la canción número 141 con el tema muy apropiado, el maravilloso regalo de la vida.
Pues comencemos con nuestro estudio, un análisis profundo de la segunda mitad del capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, donde se plantean dos preguntas realmente impactantes. La primera, muerte, ¿dónde está tu victoria? Y la segunda, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Primero a los Corintios capítulo 15, versículo 55, el texto temático de nuestro estudio. Y como ya lo dijimos antes, el tema del estudio, ¿cómo van a resucitar los muertos? Ya que la doctrina de la resurrección es una de las enseñanzas fundamentales de la Biblia, es bueno que estemos bien familiarizados con ella. Aunque el estudio de hoy trata en buena parte de la resurrección de los ungidos, veremos qué efecto debe tener en nuestra vida la esperanza de la resurrección y qué motivos nos da para mirar al futuro con confianza. Así comencemos con nuestro estudio leyendo primero los primeros dos párrafos junto con nuestro hermano Miguel Sánchez. Todos los siervos de Jehová queremos saber más cosas sobre la resurrección celestial. Obviamente, a los ungidos que quedan en la tierra les interesa este tema porque tiene que ver con su esperanza de vivir en el cielo. Y a quienes tienen la esperanza de vivir en la tierra, que son la mayoría de los siervos de Jehová, porque gracias a esa resurrección recibirán muchas bendiciones. Dios inspiró a algunos discípulos de Jesús del siglo I para que escribieran sobre la esperanza celestial. El apóstol Juan explicó: ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se ha manifestado, seremos como Él. Así que los ungidos no saben cómo será eso de vivir en el cielo y tener un cuerpo espiritual. Lo que sí saben es que cuando reciban su recompensa verán a Jehová. La Biblia no revela todos los detalles sobre la resurrección celestial, pero da algunos. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo que los ungidos estarán con Cristo cuando Él destruya todo gobierno y toda autoridad y poder, lo que incluye al último enemigo, la muerte. Finalmente, Jesús y los que gobiernen con Él se someterán ellos mismos y someterán todas las cosas a Jehová. ¡Qué momento tan emocionante! Magnífico, pues muchísimas gracias, Miguel. Y la pregunta a esos primeros dos párrafos, ¿por qué es importante para todos los cristianos aprender acerca de la resurrección celestial? Hermano Atkinson. La resurrección celestial es importante para que todos la aprendan porque esta promesa incluye muchas bendiciones que todos recibirán y que los con la esperanza de vivir en la tierra o en el cielo. Muy bien, magnífico, muchísimas gracias. Hermana Canino. Y los que tienen esta esperanza celestial no conocen todos los detalles sobre cómo será porque la misma Biblia no los da, pero sí incluye que su esperanza o su recompensa incluye ver a Jehová. Muy bien. Y hermano Calvo. Y los detalles que sí saben, pues interesan tanto a los ungidos como a nosotros mismos, ¿no? Porque, por ejemplo, la primera carta a los Corintios 15, que es la que se analiza, pues dice el apóstol Pablo que destruirán a todo gobierno y autoridad y poder, que les interesa a los ungidos y a nosotros. Y además esto incluye la muerte, así que estamos bien atentos, ¿no? Y emocionados por lo que supondrá este cambio, ¿no? La resurrección en el cielo. Muy bien, magnífico, muchísimas gracias. Bueno, seguimos con la lectura del párrafo 3. La fe en la resurrección ayudó a Pablo a soportar todo tipo de pruebas. Les dijo a los corintios: diariamente me enfrento a la muerte. Y añadió: he peleado con animales salvajes en Éfeso. Puede que se refiriera a luchar con animales de verdad en el circo de esa ciudad, o tal vez se refiera a la oposición de los judíos y de otros enemigos que eran como animales salvajes. En cualquier caso, Pablo siempre se enfrentó a los peligros con optimismo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien que quiere leer primero a los Corintios capítulo 15, los versículos 30 al 32, hermano Terren? ¿Y por qué estamos también en peligro a todas horas? Diariamente me enfrento a la muerte.
Esto es tan cierto, hermanos, como el orgullo que siento por ustedes en Cristo Jesús nuestro Señor. Si yo, como otros hombres, he peleado con animales salvajes en Éfeso, ¿de qué me sirve? Si los muertos no van a ser resucitados, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Muy bien, muchísimas gracias. Y la pregunta, tal como indica primera a los Corintios capítulo 15, versículos 30 al 32, ¿qué pudo hacer Pablo gracias a su fe en la resurrección? Hermana Atkinson. Sabemos que Pablo enfrentó muchas pruebas y dificultades, pero por causa de su fe en la resurrección, él pudo decir que las dificultades son momentáneas y libranas y en comparación con la recompensa. Muy bien, muchísimas gracias por hacer hincapié en las palabras de 2 Corintios capítulo 4, versículos 16 al 18. Magnífico. Hermano Ordóñez. Y entre esas dificultades que se enfrentó Pablo, se menciona que era enfrentarse a la muerte diariamente. Incluso menciona de luchar con animales. Y no sabemos si esto se refiere a quizás estar en el circo luchando con animales o quizás con la oposición tan fiera de algunos opositores a la verdad. Muy bien. Hermana Ordóñez. Me gusta mucho cuando dice en 2 Corintios 4, 16 al 18, que nos desgastamos por fuera y nos renovamos cada día, lo que significa que cuando sufrimos dificultades, pues aunque ese periodo sea temporal, lo que nos hace a nosotros es que fortalece nuestra fe y entonces nos ayuda a copiar el ejemplo de Pablo, de imitar su fe y tener la vista puesta en el futuro. Eso, muy bien. Pues seguimos con el párrafo cuarto entonces. Nosotros también vivimos en tiempos peligrosos. Algunos de nuestros hermanos han sido víctimas de delitos. Otros viven en zonas donde hay muchísima inseguridad debido a las guerras. Y en algunos lugares, la predicación está restringida o hasta prohibida, y nuestros hermanos sirven a Jehová arriesgando su libertad o su vida. Aún así, todos estos cristianos siguen adorando a Jehová y son un ejemplo para nosotros. No tienen miedo porque saben que aunque mueran, Jehová promete darles algo mucho mejor. Muy bien, muchísimas gracias. Y la pregunta de ese párrafo, ¿cómo fortalece la esperanza de la resurrección a muchos cristianos hoy? Hermano Cantero. Pues tristemente el mundo está llenísimo de problemas, crimen, violencia. Nuestros hermanos sufren persecución, pero pueden enfrentarse a todo eso con optimismo porque saben que aunque mueran, Jehová les va a dar algo mucho mejor. Muy bien, magnífico. Hermano Díaz. Y eso es lo que podemos ver en la imagen. En la imagen se muestra a una familia que está estudiando y vemos como en el caso de las personas que vemos de cara, todos tienen un rostro feliz, están pensando en la esperanza que tienen y como hemos analizado en el párrafo anterior, seguramente vean el futuro con el mismo optimismo que Pablo lo vio, pese a las dificultades a las que de seguro están haciendo frente, ya que vemos cómo el padre de familia está pendiente mirando de la ventana porque posiblemente puedan acercarse la policía o otro personal, ya que la obra que se está haciendo en este momento, como menciona la nota para esta imagen, está restringida. Muy bien. Hermana Cantero. Así esa ansiedad que provoca las incertidumbres de la vida, la inseguridad, se puede contrarrestar teniendo bien aferrada la esperanza de la resurrección. Muy bien. Hermana Terren. Sí, y me gusta también en la imagen cómo se ve que a pesar de la situación difícil que tienen, pues tanto la mamá como sus niñas pues tienen sus dispositivos electrónicos, incluso vemos a la mamá con notas en su Biblia, vemos que tienen un profundo estudio de la Biblia y esto les ayuda a tener una fe fuerte y firme y no tener miedo, porque en sus caras se refleja que confían en Jehová y que no temen
por la esperanza que tienen. Así es un ejemplo para nosotros. Si tenemos un estudio profundo de la Biblia, pues también tendremos mucha fe que nos permitirá afrontar las pruebas. Muy bien. Hermano Canino. Así que la esperanza de la resurrección en esta foto les permite estar calmados y saber que siempre hay una salida, como si siempre tuviéramos a nuestra disposición en un momento de emergencia una salida de emergencia que nos permitiera salir del peligro. Así que esa resurrección es el lugar seguro que Jehová nos da en caso de situaciones que pongan en peligro nuestra vida. Muy bien. Pues seguimos con el párrafo 5. Pablo advirtió a sus hermanos de que algunos tenían una manera de pensar muy peligrosa. Si los muertos no van a ser resucitados, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esa forma de ver la vida ya existía mucho antes. De hecho, es posible que Pablo estuviera citando de Isaías 22:13, donde se explica que los israelitas se dedicaban a disfrutar de los placeres de la vida en vez de acercarse a Dios. Como mucha gente hoy día, aquellos israelitas se decían a sí mismos: disfruta, que la vida es corta. Pero ya sabemos lo mal que acabó la nación de Israel. Pues muchísimas gracias. Y la pregunta a este párrafo es: ¿y qué manera de pensar podría debilitar nuestra fe en la resurrección? Hermano Ruiz. Pues podríamos vivir tan centrados en el día a día, en los problemas o las inquietudes, en el trabajo, o como los israelitas, en los placeres, que no pensáramos demasiado en la esperanza que tenemos, no cuidáramos de esa esperanza y que se debilitara nuestra fe en la resurrección. Muy bien. Hermana Gutiérrez. El apóstol Pablo también tuvo que enfrentar esta manera de pensar en su época. Vivió cerca de personas que tenían, o los epicúreos, que tenían esta filosofía de vivir el momento porque no creían en la resurrección. Y esta forma de pensar también se nos pega, pues podríamos llegar a pensar que el día a día es todo lo que tenemos y aprovechar a pensar más en uno mismo que en Jehová. Muy bien. Y hermana Martín. Y como bien se comentaba, ese pensamiento hoy día también se ha extendido y se ha camuflado en muchas de las cosas que vemos y escuchamos, como podrían ser las películas, la música o incluso la educación. Por eso es tan importante que percibamos cuándo se nos trata de imponer esta forma de pensar para poder rechazarlo. Muy bien. Pues seguimos con la lectura del párrafo 6. La fe en la resurrección debe guiarnos a la hora de escoger con quién pasamos tiempo. Los cristianos de Corinto tenían que evitar juntarse con quienes negaban la resurrección. ¿Qué nos enseña esto? Que la amistad estrecha con las personas que solo piensan en vivir el momento no nos traerá nada bueno. Su compañía puede echar a perder nuestros principios y buenas costumbres. De hecho, podría llevarnos a hacer cosas que Dios odia. Por eso, Pablo dio este firme consejo: entren en razón haciendo lo que es justo y no practiquen el pecado. Muy bien, muchísimas gracias. Y la pregunta: ¿y cómo debería influirnos la fe en la resurrección al escoger con quién pasamos tiempo? Hermana Prado. Tenemos el ejemplo de los cristianos de Corinto, ¿no? Del mismo modo que ellos debían evitar juntarse con aquellos que negaban la resurrección, nosotros hoy día también tenemos que evitar tener una amistad estrecha con aquellos que solo piensan en esto, ¿no? En vivir el momento, porque esto podría echar a perder buenos hábitos y también incluso llevarnos a hacer cosas que Jehová detesta. Muy bien. Hermana Sánchez. Sí, y podríamos engañarnos pensando que nosotros tenemos una fe tan fuerte en la resurrección que esto no nos puede pasar. Sin embargo, tenemos que pensar que Pablo estaba dirigiendo esta carta a una congregación de cristianos ungidos, que ellos habían creído en las enseñanzas básicas, incluso habían creído en la resurrección, claro, y que ahora por culpa de las malas compañías estaban perdiendo esta fe. Así que tenemos que tener cuidado de no engañarnos y tener cuidado con las compañías que elegimos. Eso es muy bien. Hermano Terren.
Sí, como mencionaba Noemí en su comentario, en el versículo 33 y 34, aquí Pablo explica cuál es la conexión entre las malas compañías y practicar el pecado, porque dice algunos no tienen conocimiento de Dios, así que como no tienen ese conocimiento de Dios, pues no basan sus acciones en ese conocimiento. Entonces, aquí vemos la importancia de escoger bien nuestras compañías para poder tomar decisiones y no practicar cosas que Jehová odia. Muy bien, magnífico. Un último comentario, así a modo de resumen. Bueno, hermano Calvo. Y claro, es lógico que las personas que no tienen esperanza en la resurrección, pues su forma de vivir sea vivir el momento, disfrutar lo máximo posible, ¿no? Y esto pudiera pegársenos de forma fácil porque parece lo lógico a simple vista, ¿no? Sin embargo, si tenemos esperanza en la resurrección, como decía la primera carta a los Corintios 15:33, nuestra forma de vivir es diferente, ¿no? Y esto un poco engloba casi todo el subtítulo o el subtema que hemos estado viendo, acerca de cómo vivir, ¿no? Pensando en la resurrección, nuestra forma de vivir, nuestra confianza, nuestro valor, el optimismo, todo se traslapa o digamos que se muestra en nuestra forma de vivir, ¿no? Teniendo en cuenta que vamos a resucitar si Jehová lo quiere. Muy bien, así has hecho un buen resumen ya de lo que hemos comentado hasta ahora. Magnífico, muchas gracias. Pues eso nos lleva ya al siguiente subtítulo, ¿con qué clase de cuerpo vendrán? Y vamos a leer el párrafo 7, no sin leer antes, primero los Corintios capítulo 15, desde el versículo 35 hasta el versículo 38. No obstante, alguien dirá, ¿cómo van a resucitar los muertos? Sí, ¿con qué clase de cuerpo vendrán? Insensato. Lo que siembras no llega a vivir a menos que primero muera, y lo que siembras no es el cuerpo que se desarrollará, sino un simple grano, sea de trigo o de alguna otra semilla. Pero Dios le da el cuerpo que quiere y le da a cada semilla su propio cuerpo. Alguien que quiera sembrar dudas sobre la resurrección podría preguntar, ¿cómo van a resucitar los muertos? Sí, ¿con qué clase de cuerpo vendrán? Es bueno que analicemos la respuesta que dio Pablo, porque muchas personas tienen sus propias ideas acerca de lo que sucede después de la muerte. Pero, ¿qué enseña la Biblia? Pues muy bien, muchísimas gracias. Y la pregunta es el párrafo 7 y según primera a los Corintios capítulo 15, versículos 35 al 38, ¿qué podrían preguntar algunos sobre la resurrección? Hermana Cantero. Pues las preguntas que plantea Pablo que puede hacer la gente, tanto de ayer como de hoy. ¿Cómo van a resucitar los muertos y con qué clase de cuerpo vendrán? Muy bien, magnífico. Hermana Sánchez. Sí, y es bueno que analicemos esas preguntas porque hoy en día hay muchísimas opiniones al respecto, pero en realidad nosotros como cristianos la opinión que nos interesa es la de Jehová. Eso es muy bien. Bueno, vamos a hacer precisamente esto. Párrafo 8. Cuando alguien muere, su cuerpo se descompone. Pero Jehová, que creó el universo de la nada, puede resucitar a esa persona y darle el cuerpo que necesite. Pablo usó un ejemplo para explicar que Dios no le da el mismo cuerpo, sino que puede darle a cada uno el cuerpo que quiere. Él habló de un simple grano o una semilla que se planta en la tierra y se convierte en una nueva planta. Esa planta es muy diferente a aquella pequeña semilla. Muy bien, muchas gracias. La pregunta, ¿y qué ejemplo nos ayuda a entender mejor la resurrección celestial? Hermano Prado. Sí, Jehová es el creador del universo, ha dado cuerpo y forma a todo, y como vemos en la imagen, de la misma forma que se planta una semilla y crece plantas diferentes de diferentes tipos con diferentes formas, pues cuando alguien fallece y su cuerpo se descompone bajo tierra, Jehová ya ha demostrado que tiene el poder de convertirlo en un cuerpo espiritual, como hizo, por ejemplo, con Jesús. Eso es muy bien. Y gracias por mencionar algún detalle en relación con estas ilustraciones aquí. ¿Algún comentario adicional? Si no, entonces leemos primero
a los Corintios capítulo 15, versículos 39 al 41 y después el párrafo 9. No todos los cuerpos son iguales. Los hay humanos, los hay de ganado y los hay de aves y de peces. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero la gloria de los cuerpos celestiales es de una clase y la de los cuerpos terrenales es de otra. La gloria del sol es de una clase, la gloria de la luna es de otra clase y la gloria de las estrellas es de otra. De hecho, la gloria de cada estrella es diferente. Pablo destacó la gran variedad que hay en la creación. Por ejemplo, los cuerpos del ganado, las aves y los peces son muy distintos unos de otros. También dijo que el sol y la luna son muy distintos y que la gloria de cada estrella es diferente. Aunque no lo notemos a simple vista, existen lo que los científicos llaman estrellas rojas gigantes, enanas blancas y estrellas amarillas como nuestro sol. Pablo también dijo que hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. ¿Qué quiso decir? Quienes vivimos en la tierra tenemos cuerpos físicos, pero quienes viven en el cielo tienen cuerpos espirituales, como por ejemplo los ángeles. Muy bien, la pregunta al párrafo 9, ¿y qué dice primera a los Corintios capítulo 15, versículos 39 al 41 sobre los diferentes tipos de cuerpos que existen? Hermano Verdú. Sí, aquí Pablo destaca la gran variedad que hay en la creación, como Jehová ha creado el ganado, aves, peces, luego ha creado también infinidad, muchas estrellas que son diferentes entre sí, el sol, la luna, incluso hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, así que vemos cómo Jehová tiene el poder de crear todo lo que desee en cualquier momento. Muy bien. Hermana Cantero. Claro, esto es muy claro con los cuerpos que vemos. Nosotros podemos percibir las diferencias a simple vista. Nos puede parecer un poquito más complicado con los que no vemos, porque no vemos lo diferente que son con los que conocemos, ¿no? Muy bien, exacto. Hermano Ruiz. Si antes en el párrafo 7 veíamos como alguien que quisiera generar dudas sobre la resurrección, pues podría preguntar cómo van a resucitar los muertos, ¿no? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pero aquí el argumento que da Pablo es de mucho peso. O sea, la creación ya nos demuestra que la capacidad creativa de Jehová es infinita. Por lo tanto, no cabe dudar de la resurrección solo porque no sepamos específicamente con qué cuerpo Jehová va a crear, le va a dar a los ungidos. Magnífico, muy bien. Pues con esto ya presente, leemos el párrafo 10. Pablo continuó su explicación diciendo: lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y se resucita en incorrupción. Claro, cuando alguien muere, su cuerpo se descompone y vuelve al polvo. Entonces, ¿cómo es posible que un cuerpo resucite en incorrupción? Pablo no se refería a un ser humano que resucita en la tierra, como las personas a las que resucitaron Elías, Eliseo y Jesús. Más bien se refería a quienes resucitan con un cuerpo celestial, es decir, uno espiritual. Muy bien. Y la pregunta es el párrafo: ¿qué clase de cuerpo tendrán quienes resuciten en el cielo? Hermano Cantero. Pues el apóstol Pablo mencionó: se siembra en corrupción y se levanta en incorrupción. Así que estas personas tienen un cuerpo físico, pero al resucitar tienen un cuerpo muchísimo más glorioso espiritual. Eso es muy bien. Hermano Ordóñez. Y aquí Pablo ya estaba haciendo una diferencia en cuanto a qué tipo de resurrección, porque ya había habido resurrecciones tanto de Jesús, de Eliseo, de Elías, pero estos cuerpos no tenían esa clase de incorrupción, porque habían vuelto a ser cuerpo físico. Así que esto, en este caso, iba a ser una resurrección a un cuerpo espiritual. Eso es muy bien. Y es lo que Pablo menciona aquí al final, 1 Corintios capítulo 15, versículo 44, ¿verdad? Hermano Canino.
quería mencionar que realmente el cambio de, como llama el párrafo cuerpo celestial, también está marcado por la asignación que tienen. Así que en este caso han recibido una asignación en otra dimensión, que es la celestial, y para cumplir con esa asignación tienen que cambiar su cuerpo. Esto también después veremos que implica posiblemente tener otras capacidades que no permitiría un cuerpo terrenal. Muy bien, hermano Terren. Y veíamos antes en la imagen una semilla que de ahí sale una planta, ¿no? Son dos cuerpos totalmente diferentes, características totalmente diferentes y hemos analizado que Jehová tiene el poder y la capacidad creativa para hacer que una persona que haya tenido un cuerpo físico pueda tener después un cuerpo espiritual. Eso es. Como es así en el caso de Jesús, ¿verdad? Párrafos 11 y 12. Cuando Jesús estuvo en la tierra, tuvo un cuerpo físico, pero al resucitar se convirtió en un espíritu que da vida y regresó al cielo. De manera parecida, los ungidos resucitarían como seres espirituales. Pablo explicó: tal como somos la imagen del que fue hecho del polvo, seremos también la imagen del que es celestial. Es importante recordar que Jesús no resucitó con un cuerpo humano. Cuando Pablo estaba llegando al punto más importante de su análisis, explicó por qué. Carne y hueso no pueden heredar el reino de Dios en el cielo. Los apóstoles y los demás ungidos tampoco irían al cielo con cuerpos de carne y hueso que se corrompen. Ahora bien, ¿cuándo resucitarían? Pablo dejó claro que esta resurrección tendría lugar en el futuro. No la experimentarían justo después de morir. Para cuando Pablo escribió la primera a los Corintios, algunos discípulos, como el apóstol Santiago, ya se habían dormido en la muerte, y los demás apóstoles y otros ungidos lo harían más tarde. Muy bien, muchísimas gracias. Y la pregunta es, otros párrafos, ¿y qué cambio experimentó Jesús al resucitar? ¿Y qué se puede decir de los ungidos? Hermana Terren. Sí, como explicó Pablo en 1 Corintios 15:50, carne y hueso no pueden heredar el reino de Dios en el cielo, es decir, no pueden entrar en el cielo. Por lo que en el caso de Jesús, él no pudo resucitar con un cuerpo humano o físico que puede corromperse, sino que tuvo que resucitar con un cuerpo espiritual. Muy bien. Hermana Canino. Y en el caso de Jesús, él adoptó un cuerpo físico porque era necesario para esa asignación que tenía en ese momento. Cuando esa asignación cambió y volvió al cielo, pues tuvo un cuerpo espiritual. Igualmente ocurrirá con los ungidos. Tienen su cuerpo físico que está en la tierra y cuando reciban su esperanza, pues cambiarán a un cuerpo de acuerdo a su nueva asignación. Muy bien, magnífico. Hermano Terren. Sí, y el caso de Jesús además es el mayor ejemplo que se puede analizar, porque durante miles de años Jesús tuvo un cuerpo espiritual. Para venir a la tierra, Jehová le otorgó un cuerpo físico y cuando murió, Jehová de nuevo le volvió a dar un cuerpo espiritual. Así que teniendo esto en mente, pues los siervos ungidos, los que siguen a Jesús y que son ungidos, saben perfectamente que reciben la llamada en un cuerpo físico, pero cuando fallezcan o cuando mueran, Jehová puede hacer perfectamente posible que vayan al cielo con un cuerpo espiritual. Muy bien. Hermano Ordóñez. Y aquí Pablo ya empieza a dar detalles de cuándo tendría lugar esa resurrección, porque habla de que pues, los hermanos que habían fallecido en su tiempo pues estaban dormidos en la muerte, no habían resucitado, no habían hecho el cambio a un cuerpo celestial, tendría que ser en el futuro. Muy bien. Hermano. En las opciones del Zoom, vamos a ver. Espera que me viene mi asesor técnico. ¿Verdad? Micrófono.
No sabía cómo hacerlo, ¿verdad? Hola, ¿qué tal? Vale, gracias, perdón. Tanto Jesús como Pablo hablaron proféticamente de la presencia de Cristo, un periodo muy importante caracterizado por las guerras, los terremotos, las epidemias y otros acontecimientos mundiales. Esta profecía que estamos viviendo cumplirse desde 1914 tiene otra parte importante. Jesús dijo que las buenas noticias del reino se predicarían en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendría el fin. Pablo indicó que durante la presencia del Señor, los cristianos ungidos que se habían dormido en la muerte resucitarían en el cielo. Muy bien, muchísimas gracias. Y la pregunta de ese párrafo es, ¿y qué sucedería durante la presencia de Jesús? Hermano Atkinson. Tenemos las palabras de Jesús en capítulo 24 de Mateo, cuando explica que su apariencia estaría marcada por guerras, terremotos, epidemias y, lo más importante, que las buenas nuevas se predicarían por toda la tierra. Muy bien. Hermano Verdú. Y también el apóstol Pablo menciona que durante la presencia de Jesús, en 1 Corintios 15-23, en esa presencia sería cuando los cristianos ungidos que se habían dormido en la muerte resucitarían en el cielo. Muy bien. Hermano Ruiz. Y el texto de Primera a los Tesalonicenses explica el orden en el que resucitarían. El versículo 16 muestra que primero resucitarían los ungidos que estuviesen dormidos en la muerte antes de la presencia de Jesús, y lo harían, como dice, con una orden, o sea, de manera inmediata. Y a continuación, el versículo 15 muestra que los que sobreviven hasta la presencia de Jesús y por lo tanto mueren durante la misma, pues en su caso, como veremos ahora a continuación, su resurrección es inmediata. Muy bien. Bueno, ¿por qué no leemos precisamente esas palabras un momentito? Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículos 14 al 16. Y quien quiere leer esto y hacer un comentario adicional sobre este texto, pues quizá nuestra hermana Prado puede leer el texto y después nuestro hermano Díaz, si quiere hacer un comentario, perfecto. Porque si tenemos fe en que Jesús murió y fue resucitado, tenemos fe en que Dios también llevará con él a los que se han dormido en la muerte mediante Jesús. Apoyándonos en la palabra de Jehová, les decimos esto: los que estemos vivos y sobrevivamos hasta la presencia del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que se han dormido en la muerte, porque el Señor mismo descenderá del cielo con una orden, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo resucitarán primero. Muy bien. Pues como se menciona en el versículo 15, ahí ya el apóstol Pablo ya entendía cómo sucederían las cosas. En el momento en el que morían, en el primer siglo, ellos no resucitarían, quedarían dormidos en la muerte, pero como él mismo menciona, los que estén vivos y sobrevivan hasta la presencia del Señor, es decir, los que vemos ahora que se encuentran a partir de 1914, en el momento que resucitan, volverán a vivir con su cuerpo celestial en el cielo. Muy bien, magnífico. Pues seguimos con la lectura del párrafo 14. Hoy día, los cristianos ungidos que terminan su vida en la tierra resucitan de inmediato en el cielo. ¿Cómo lo sabemos? Por las palabras de Pablo de 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52. No todos nos dormiremos en la muerte, pero todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos durante el toque de la última trompeta. Estas palabras se están cumpliendo ahora. Una vez que resuciten, estos hermanos de Cristo tendrán felicidad completa. Siempre estarán con el Señor. Muy bien, muchísimas gracias. Y la pregunta es el párrafo: ¿y qué les sucede a los ungidos que mueren durante la presencia de Cristo?
Hermana Ordóñez. Pues resucitan de inmediato en el cielo. Como dice 1 Corintios 15, 51 y 52, no todos nos dormiremos en la muerte. Serán cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, durante el toque de la última trompeta. Muy bien. Hermana Prado. Y es interesante lo que menciona al final del párrafo. Dice que en ese momento tendrán la felicidad completa porque estarán con el Señor. Así que su felicidad pues, no va a depender de títulos o de privilegios, sino de su estrecha relación con Jehová. Eso es muy bien. Bueno, parece que está dicho todo. Vamos a leer el párrafo 15. La Biblia explica qué harán en el cielo los que son cambiados en un abrir y cerrar de ojos. Jesús les dice: al que venza y se mantenga en mis caminos hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo he recibido autoridad de mi Padre. Y él pastoreará a la gente con vara de hierro, de modo que serán hechos pedazos como vasijas de barro. Ellos seguirán a su líder y pastorearán a las naciones con vara de hierro. Muy bien, muchas gracias. La pregunta es el párrafo: ¿y qué harán en el cielo los que son cambiados en un abrir y cerrar de ojos? Hermano Gutiérrez. Pues aparte de, como hemos visto, tener un cuerpo que se amolda a la asignación que tendrán o al ámbito en el que residirán, se les otorgarán capacidades o habilidades que desarrollarán acorde a su asignación. En este caso, Apocalipsis menciona que ellos recibirán autoridad, serán investidos de gloria, y esa autoridad será para que puedan actuar junto con su líder para pastorear a las naciones con vara de hierro. Muy bien, magnífico. Hermano Carino. Sobre este detalle de vara de hierro, nos indica las capacidades que tendrán, el poder que tendrán al lado de Jesús. De nuevo nos enfatiza que para esta asignación los cuerpos que antes tenían no eran compatibles con tener estas supercapacidades para pastorear a las naciones con vara de hierro. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Cantero. Y viendo la ilustración en la que se ve a los ungidos ejecutando este juicio divino de parte de Jehová, nos sentimos profundamente tranquilos y protegidos de estar en sus manos, sabiendo que todas las injusticias que se han cometido durante toda la historia de la humanidad serán vengadas por parte de Jehová, ¿no? El poder que Jehová les da es enorme y nos hace sentirnos profundamente. Muy bien, muchísimas gracias. Hermano Díaz. Sí, y en cuanto a la rapidez en la que sucede esa transición de morir en un cuerpo físico y resucitar en un cuerpo espiritual, los propios versículos de 51 y 52 del capítulo 15 de la carta a los Corintios lo muestra. Habla de en un abrir y cerrar de ojos, lo que sería en un parpadeo. Por lo que vemos que Pablo entendía exactamente cómo sucedería. Sería morir en la tierra con un cuerpo físico y resucitar instantáneamente en el cielo con cuerpo espiritual. Muy bien. Hermano Prado. Y también viendo la imagen y leyendo las palabras de Apocalipsis también nos ayuda a entender cómo una barra de hierro puede hacer añicos por completo una vasija de barro sin ningún problema. Así que también nos da a entender la incapacidad absoluta que tendrán las naciones, los rebeldes que no se sometan a la autoridad de Cristo y a sus gobernantes. Muy bien. Hermano Terren. Sí, también las buenas cualidades de los que lideran, ¿no? Y que van a hacer real el propósito de Jehová. Antes veíamos a Jesús que entrega el reino a su Padre y se somete, y ahora vemos también los cristianos ungidos que siguen a su líder, se someten a su líder, así que vemos esas cualidades bonitas, humildad, modestia, aunque tienen mucha autoridad, pero siguen demostrando cualidades que nos alegra saber que las tienen. Muy bien, magnífico. Y por último, nuestro hermano Canino. Sobre el asunto de un abrir y cerrar de ojos y el cambiar de cuerpo físico a cuerpo
espiritual o celestial, hoy día la tecnología nos permite comunicarnos de forma inmediata, algo que hace años era imposible. Y lo que estamos utilizando son las leyes físicas creadas por Jehová. Así que, ¿qué no podrá hacer Jehová con sus capacidades para hacer que esto sea posible? Muy bien. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir con el párrafo 16. Sin duda, los ungidos lograrán la victoria sobre la muerte. Su resurrección les permitirá participar en limpiar la tierra de maldad durante la cercana guerra de Armagedón. Millones de otros cristianos sobrevivirán a la gran tribulación y entrarán en el nuevo mundo. Estos hombres y mujeres verán con sus propios ojos otra victoria sobre la muerte, la resurrección de miles de millones de personas que murieron en el pasado. ¡Qué momento tan feliz! Y todos los que se mantengan completamente leales a Jehová también lograrán la victoria sobre la muerte heredada de Adán y podrán vivir para siempre. Muy bien, muchísimas gracias. Quizá podríamos leer también primero a los Corintios capítulo 15, los versículos 54 al 57. ¿Alguien quisiera hacer esto? Pues, hermano Calvo. Pero cuando esto que es corruptible se vista de incorrupción y esto que es mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte es eliminada para siempre. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón que produce muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero le damos gracias a Dios porque Él nos da la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, muchísimas gracias. La pregunta de ese párrafo: ¿y cómo vencerán a la muerte millones de personas? Hermano Ordóñez. Sí, pues por medio de la resurrección de los ungidos, ellos van a participar en que se pueda limpiar la tierra de la maldad, en la guerra del Armagedón, y permitirán que personas pasen al nuevo mundo a través de la gran tribulación. Y también ahí van a permitir que millones de personas resuciten, así que un logro contra la muerte. Muy bien. Hermana Terren. Sí, como dice la parte final del párrafo, es muy importante que todos nos mantengamos leales a Jehová, seamos fieles hasta nuestro fin de la tierra o hasta que podamos sobrevivir al Armagedón, y así pues tener ese inmenso privilegio de vivir para siempre y de una vez por todas poder vencer al pecado que heredamos de Adán y ser perfectos. Muy bien. Hermano Verdú. Y tal como menciona en Hechos 24:15, la esperanza que tenemos de que va a haber resurrección tanto de justos como injustos, es importante que también la tengamos en mente, como estamos viendo en la atalaya. De esta manera, seguro nosotros también podremos lograr esta victoria sobre la muerte si nos aferramos a esta esperanza y seguimos siendo leales. Muy bien. Y hermana Canino. ¿Y cuál será nuestra esperanza? Es algo que no determinamos nosotros, sino que lo hace Jehová directamente, si nuestra esperanza es ser terrenal o celestial, pero nosotros sí podemos controlar esa lealtad a Jehová, que independientemente de cuál sea el fin de nuestra resurrección, si la resurrección sea algo real para nosotros. Muy bien, magnífico, muchísimas gracias. Pues leemos ya el último párrafo, párrafo 17. Todos los cristianos que estamos vivos hoy día agradecemos muchísimo las reconfortantes palabras sobre la resurrección que Pablo les escribió a los corintios. Tenemos muy buenas razones para obedecer el consejo de Pablo de estar siempre muy ocupados en la obra del Señor. Si somos leales y hacemos todo lo que podemos en esa obra, nos espera un futuro muy feliz, mucho más maravilloso de lo que podamos imaginar. Entonces veremos que nuestro trabajo relacionado con el Señor no ha sido en vano. Pues muchísimas gracias por tu magnífica lectura. Y vamos a leer quizá, antes de analizar la pregunta, primero a los Corintios capítulo 15, el versículo 58. Hermana Sánchez. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes, inamovibles y estén siempre muy ocupados en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo relacionado con el Señor no es en vano.
Muy bien. Y la pregunta ahora, pensando en esas palabras del apóstol, ¿qué dice 1 Corintios 15, versículo 58, que debemos hacer? Hermano Gutiérrez. Pues dado que la esperanza de la que hemos hablado no se trata de una ilusión, que se trata de una esperanza real, el apóstol Pablo aquí remarca la idea de que entonces lo que hemos de hacer es estar siempre muy ocupados en esta obra que podemos hacer en este tiempo y que sabemos que cualquier esfuerzo, cualquier inversión de tiempo o energías, como dice al final del versículo, no es en vano. Muy bien. Hermano Prado. Y el párrafo enlaza muy bien la lealtad con hacer todo lo que podamos, con estar muy ocupados en esta obra, y lo enlaza con un futuro muy feliz. Eso es lo que quiere Jehová, en lo que estemos concentrados y en lo que hablaba Pablo en la primera carta a los Corintios, centrarnos en las cosas que no se ven. Muy bien, magnífico. Y hermana Martín. Y también si pensamos en si estamos realmente agradecidos por tener esta esperanza y si pensamos en lo reconfortante que es para nosotros, como parte de estar muy ocupados en esta obra del Señor, también es compartirlo con otras personas, porque queremos que sientan la misma alegría y que se sientan igual de confortados que nosotros. Muy bien, magnífico. Pues antes de resumir brevemente nuestro estudio, si volvemos un segundo aquí al párrafo segundo hacia el final, ahí encontramos un pequeño asterisco que nos lleva al versículo 29 del capítulo 15 de esta carta de Pablo a los Corintios. ¿Alguien quiere leer brevemente esas palabras? Capítulo 15, versículo 29. Hermano Sánchez. Si no fuera así, ¿qué harán los que se bautizan con el propósito de ser personas muertas? Si los que han muerto no van a ser resucitados, ¿por qué se bautizan ellos también con este propósito? Muy bien, y ese versículo se analiza aquí en preguntas de los lectores. ¿Alguien quiere hacer un muy sucinto resumen de lo que ahí se nos comenta? Hermana Prado. Pues ahí lo que Pablo quiso decir es que los ungidos tendrían que pasar por la muerte antes de resucitar con un cuerpo espiritual igual que Jesús. Así que ese tipo de bautismo empieza cuando el Espíritu de Dios engendra en ellos la esperanza celestial y termina cuando se les levanta entre los muertos y se les da el cuerpo espiritual. Exacto, muy bien. Y no tiene nada que ver con que alguien vivo en ese momento pueda bautizarse en lugar de algún antepasado suyo que ha desaparecido ya hace quién sabe cuántos años, como así se estila en alguna que otra confesión religiosa. Pues con eso presente, hagamos brevemente nuestro resumen con las 3 preguntas que encontramos aquí en la página 13. ¿Cómo nos ayuda la esperanza, la resurrección a afrontar las pruebas? Hermano Gutiérrez. Pues la realidad es que en el presente estamos siendo víctimas de diferentes formas de opresión, como puede ser víctimas de delitos, inseguridad, guerras, estar en situaciones en que nuestra obra está restringida o que no, nuestros hermanos pasan por dificultades en las que ponen en riesgo su vida o incluso su libertad, pero que en el peor de los casos, la esperanza de la resurrección, en el peor de los casos en que se tuviera que perder la vida por estas circunstancias, lo que aguarda es algo mucho mejor que lo que se tiene. Eso es, muy bien. Hermano Terren. También hemos aprendido que esta esperanza bíblica, esta enseñanza bíblica nos ayuda a entender cuál es el propósito de Dios para la tierra y también nos ayuda a afrontar las pruebas con fe, con convicción y con optimismo. Muy bien, magnífico. Bueno, y la segunda pregunta entonces, ¿qué harán junto con Cristo los que son cambiados en un abrir y cerrar de ojos? Hermana Ordóñez.
Pues como aprendimos en Apocalipsis 2, 26 y 27, los ungidos recibirán autoridad para ayudar a Cristo y ellos seguirán y apoyarán a su líder Jesucristo pastoreando a las naciones con vara de hierro. Muy bien. Hermana Sánchez. También eliminarán por completo la muerte y los efectos de esta sobre la humanidad. Muy bien, exacto. Y la última pregunta ya, ¿y por qué es oportuno para nosotros hoy el consejo de 1 Corintios capítulo 15, el versículo 58? Hermano Ordóñez. Sí, pues Pablo hizo un resumen de viendo por delante todo lo que tenemos ante nosotros, la maravillosa esperanza de la resurrección y cómo volver al propósito de Jehová, pues utilizar bien el tiempo que tenemos ahora, estar ocupados en lo que verdaderamente es importante. Muy bien. Hermano Ruiz. Y además el tener mucho que hacer en la obra del Señor nos mantiene cerca de quienes tienen como nosotros fe en la resurrección, que como hemos visto es muy importante porque eso va a proteger también nuestra fe en esta esperanza. Por eso, teniendo esta esperanza y teniendo mucho que hacer, pues cualquier prueba, cualquier situación que se presente en este sistema, será temporal, no será en vano nada de lo que hagamos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por vuestras magníficas respuestas, muy concisas, muy acertadas. De veras un placer haber estado esta mañana con vosotros aquí. Comentarios bien preparados, bien meditados y, por supuesto, una vez más, también muchas gracias a nuestro lector por su buena lectura. Creo que todos concordamos en esto, un estudio realmente precioso. Las palabras del apóstol Pablo que leímos aquí en el versículo 57 de este capítulo 15 de 1 Corintios transmiten perfectamente nuestro sentir. Le damos gracias a Dios porque Él nos da la victoria mediante nuestro Señor Jesucristo. Pues sí, se consigue la victoria sobre la muerte mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y tanto los ungidos como también las otras ovejas nos beneficiamos enormemente de esta victoria. Esperamos con anhelo, ¿no es verdad esto? Ese día realmente glorioso en que se reducirá la muerte a la nada. Y la verdad se ha dicho, nuestra confianza inquebrantable en la promesa divina de la resurrección nos da una visión realista. Nuestra confianza se ve afianzada a través de esta promesa de la resurrección y vemos la vida de manera realista, como lo mencioné antes. Sin importar lo que nos suceda en esta vida, nada ni nadie podrá privarnos de la recompensa que Jehová ha prometido. Así pues, la exhortación final de Pablo a los Corintios es tan apropiada hoy como lo ha sido hace 2000 años. Por consiguiente, dijo Pablo, amados hermanos, háganse constantes, inmovibles, siempre teniendo mucho que hacer en la obra del Señor, sabiendo que su labor no es en vano en lo relacionado con el Señor. Y con eso presente, pues, concluimos nuestro estudio cantando juntos una canción, es la canción 140, muy apropiada también para nuestro estudio, Vida sin fin, al fin es su tema, y después el hermano Ruiz nos dirigirá en oración.
Jehová.